Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, soy Ignacio Palomero, soy Solution Manager, la parte técnica un poco de AICO para la región sur de Europa, que aparte de España abarca Portugal, Italia y Grecia. Y nada, hoy vamos a hacer una presentación un poco para explicar lo que es el portfolio de productos de AICO y sobre todo, ya más que saber que hay un módulo de tal potencia o si es full black o no full black, casi un poco que se entiendan un poco los conceptos de qué ventajas tiene este módulo sobre los módulos tradicionales que se pueden encontrar en el mercado. Lo primero que os pido, ¿vale? Es que tenéis ahí un QR, ¿vale? Que escaneéis para poder hacer check-in en la sesión. También os invitará, que luego ya lo comentaré también después, para poder registraros en la plataforma de instaladores. E incluye un examen que al hacerlo tendréis puntos en esa plataforma de instaladores que os explico al final, porque al final el tema de los puntos parece un poco una tontería, pero al final es algo para vuestro propio beneficio como instaladores por utilizar AICO frente a otros productos. Y dicho todo esto, empiezo un poco con la presentación, que voy a hablar un poco de la compañía, porque la compañía a lo mejor ha empezado a ser conocida, aunque a España llega a mediados de 2023, realmente es conocida principalmente a partir del Genera que hubo en 2024, en el cual pues aquel stand tan grande que hubo casi a la entrada con las fuentes, poco todo eso fue el momento en el que AICO empieza a ser más conocida en el mercado. Pero la realidad es que no es una compañía nueva, reciente hace 2 o 3 años, como otros fabricantes de módulos que ha habido últimamente. AICO es una compañía que lleva existiendo desde el año 2009 como fabricante de células fotovoltaicas para las principales marcas del mercado. Se han servido más de 190 gigavatios de células fotovoltaicas a las principales marcas. Siempre digo que, es un poco la misma broma, hay una marca que empieza por J y termina por A que utilizan algunos de sus módulos células compradas a AICO. Somos más de 10.000 empleados en la empresa, de los cuales el 20% están en I+D, en R&D. ¿Qué significa esto? Que la empresa apuesta por las mejores tecnológicas. Es un momento en el que estaba en la sombra. AICO ha ido liderando los grandes cambios en la industria. Empezamos en el 2016, cuando inventa la tecnología PERC tubular. ¿Qué es la tecnología PERC tubular? Pues más que explicar la tecnología, vamos a explicar qué supuso. Año 2016, en el mercado teníamos módulos policristalinos y monocristalinos. El monocristalino más eficiente, más potencia, pero también con un precio mucho más elevado. ¿Qué es lo que hace la tecnología PERC tubular? Abaratar la producción de esos módulos monocristalinos, por lo tanto abarata su precio. Es el momento en el que el módulo poli, digamos que el módulo monocristalino se come al poli y el poli empieza a desaparecer del mercado y empieza a ser residual. Año 2019, inventa la técnica y lleva a producción masiva la producción de la célula del tamaño de 210 milímetros. ¿Qué ha permitido eso? Que a día de hoy tengamos módulos de 720, 730 vatios pico. Y en el año 2021, en su desarrollo, prueba por la tecnología Back Contact y desarrolla su propia célula con tecnología Back Contact, que denomina célula ABC. Ve la eficiencia que ha alcanzado, eficiencia de célula de más del 26%, y dice, espérate, voy a implementarla en un módulo propio y voy a salir como fabricante de módulos al mercado. Y desde su lanzamiento, en el año 2023, AICO ha liderado el ranking de eficiencia. Es una revista que es pública, que ordena la eficiencia de los módulos comercializados. Es decir, puede haber gente que en laboratorio haya alcanzado eficiencias mucho más altas, pero módulos que se comercialicen a día de hoy, porque en el laboratorio se consiguen muchos resultados que luego no se pueden llevar a producción masiva, módulos que sean comercializados a día de hoy, desde el año 2023, marzo de 2023, esta gráfica es de marzo del 26, pero si miramos la última, sigue saliendo, AICO ha liderado esta gráfica. La marca más eficiente de todos los módulos que hay en el mercado. Y todo gracias a la tecnología Back Contact, en la cual no tenemos ni bus bars ni fingers, están todos por la parte trasera de las células. Y ya después de esta parte más protocolaria, en la que he explicado un poco la empresa y de dónde viene, y bueno, un poco para que se conozca, ya voy a empezar a hablar de módulos. Vamos a hablar dentro de la tecnología ABC de las mejoras que hubo cuando se lanzó la tercera generación. En el año pasado, sí, aproximadamente un módulo TOPCon. Hablamos de un módulo de 54 células, un módulo de tamaño 1762 por 1134. Lo encontramos con unas potencias en torno a los 470 vatios pico.
pues la AECO lanza la tercera generación con unos 485 vatios y a final de año la mejora, llegando a alcanzar los 500 vatios pico en un módulo, en este caso el que no es full black, por lo tanto un 6,4% más de eficiencia frente a un módulo tradicional. Y aquí presentamos el catálogo de productos residenciales. Productos, sobre todo, aquí se orienta más hacia la versión full black o en el que no es full black que tenga un marco en negro, un poco porque al final, aparte de buscar esa parte de eficiencia, 490 vatios en menos de 2 metros cuadrados, en España siempre un poco está esa tendencia de burro grande ando no ande. Si mi vecino tiene un módulo de 600, yo lo quiero más grande aún porque mi instalación tiene que tener módulos más grandes. Y al final, un módulo más grande o de más potencia no implica que el módulo sea mejor. Lo que marca si un módulo es mejor u otro es la eficiencia. Bueno, pues en la parte residencial, o si se quiere un poquito más grande, el módulo de 60, son los módulos más pensados por su tamaño, por su facilidad de montaje, también buscando esa estética con el módulo full black. El módulo de la derecha, el módulo de 60 células, es bastante interesante porque al final tenemos la potencia entre unos 530 y 540 vatios pico, o 545, unos 35 vatios pico más que un módulo Topcon. Lo que nos encontramos es que dices, bueno, pero este módulo lo pueden contar en otros fabricantes. Sí, con esa misma potencia. Lo que pasa es que es más grande, es un módulo de 206, si no recuerdo mal la medida correctamente. Son módulos un poquito más grandes, dan la misma potencia. Nosotros lo que tenemos es un módulo un pelín más compacto, no supera los 2 metros de largo, por lo tanto, más facilidad en el montaje. Y también un módulo full black. Disponemos de este módulo en versión full black, que al final un poco para las cubiertas de las viviendas, esta ha sido la opción más interesante, también buscando ese punto de vista estético que puede haber. Y si hablamos de la parte comercial industrial, voy a decidir en 2 módulos. O sea, también la tenemos en versión doble vídeo, pero bueno, son 2 módulos, digamos, el módulo de 60 células, también unos 540, 545 vatios, y el módulo de 670 vatios, módulo de 72 células, el cual lo tenemos en versión monofacial. Un punto a explicar que ocurre en el mercado es que un módulo sea bifacial obviamente implica que sea de doble vidrio, pero un módulo que sea de doble vidrio no implica que sea bifacial, porque se venden módulos de doble vidrio en el mercado como si fueran bifaciales cuando realmente no lo son. Su factor de bifacialidad es muy bajito, por lo tanto no va a aportar nada. Ya si lo ponemos en cubiertas coplanares y demás, pues algo similar. En el mercado, ese lanzamiento masivo de módulos de doble vidrio ocurrió debido a que con los módulos Topcon descubrieron que había degradaciones en el backseat, en el plástico de la parte trasera. Esto hay informes de las propias marcas comentándolo y están viendo bien. Tienen que empezar a pensar cómo gestionar esas garantías porque se les va a degradar esos módulos. AECO utiliza otros elementos, otros componentes para la fabricación de esos módulos y por lo tanto sigue ofreciendo módulos monofaciales y de monovidrio porque no tiene esos problemas. Además, esos módulos, el vidrio más grueso, pueden tener una mayor resistencia, por ejemplo, el tema del granizo. Bueno, luego hablaré sobre todo esto, sobre este módulo, que luego hablo un poco más en concreto sobre él, porque es el más interesante. Tamaño 2382 por 1134, que es el nuevo estándar de la industria. Tamaño 2278, tamaño que es el más utilizado realmente en España, porque se utiliza, que si para residencial y demás, es un tamaño que ya está en desuso. Los fabricantes que siguen apostando por él lo están eliminando. Sabemos que hay fabricantes que lo van a continuar durante este año, pero ya el año que viene no. Pues a nivel industria pues se va sabiendo un poco todo. Entonces, bueno, pues AECO directamente ha apostado ya por el tamaño, el que va a ser el tamaño estándar en la industria a partir de ahora. Y si ya queremos un módulo un poco más de más noticias, que se puede instalar en la cubierta comercial e industrial, tenemos ya módulos de doble vidrio, ¿vale? Luego también las ventajas que puede tener el doble vidrio. Tenemos módulos de tamaños 2382, el primero es 72 células, tiene bifacialidad, pero muy bajita, 40%, por lo tanto yo no lo considero un módulo bifacial. Y luego ya sí que tenemos módulos bifaciales que actualizo, porque ya en la nueva presentación donde se presenta la 4ª generación, pero bueno, va a tardar en llegar, por eso todavía ni la presento, porque no es lo que existe en el mercado, va a traer más potencia, en resumidas cuentas. Pero sí que se ha hablado de que los módulos, estos que estoy presentando, van a mejorar su bifacialidad hasta el 85%. Es el módulo de 78 células que tiene un tamaño diferente, casi 2,5 metros, 2,46 de largo por 1,3. Y ya el módulo que seguimos con el tamaño estándar de 2382 por 1,134 con un tamaño de 66 células.
lo que comentaba, se actualiza su bifacialidad hasta el 85%. Va a alcanzar la misma bifacialidad que los módulos Topcon. Y esto es un logro, porque hablamos de que los módulos Back Contact tienen la parte de atrás del módulo mucho más tupida. Al final, todos los contactos y tal. Y al final, la bifacialidad es un factor de, oye, de esta parte trasera, ¿cuánta captación de luz solar hay frente a la frontal? O sea, hablamos de un módulo que la parte trasera tiene más cubierta simplemente por los propios contactos del módulo. Y bueno, pues vamos a hablar ya de esos puntos después de esta presentación de los productos, de los puntos de vista clave que tenemos. En torno a un 6 o un 10% más de potencia que un módulo tradicional. Las mejoras tecnológicas, la parte estética y sobre todo la durabilidad de los módulos, ¿vale? Ahora la voy a ir desglosando punto a punto. Lo primero, en esa tercera generación, que también va a ser compartida con la cuarta, ya lo voy presentando, la cuarta incluso se apura un poco más y se mejora esta parte que estoy contando ahora, es vamos a eliminar, digamos, los espacios muertos en la parte frontal del módulo. ¿Esto qué quiere decir? Que extendemos las células hasta el borde del marco. Esto consigue un 1,4% más de producción en área productiva, porque al final rellenamos más el frontal del módulo. Esto un módulo tradicional lo puede hacer, pero si doblamos el busbar, espero que se esté viendo mi ratón moverse, a ras de célula provocamos un punto de estrés que genera microcracks. Por lo tanto, tenemos que extender un poquito el busbar más aún. Y al doblarlo, pues claro, ya digamos que no podemos llevar hasta el límite máximo del marco. Y el otro punto es la soldadura. La soldadura y el espaciado entre las células. Hemos eliminado el espaciado entre las células, las hemos solapado. Esto es un módulo tradicional, módulos de tecnología singlet, utilizan adhesivos conductores, los cuales se calientan en verano, se enfrían en invierno y se van degradando. Se degrada el adhesivo, por lo tanto degrada el módulo. O hacen una soldadura tradicional en forma de Z, que como luego veremos, la soldadura lo que provoca son puntos de estrés en la célula que con una presión desde arriba provoca un microcrack. Aquí más exagerado aún, al estar solapada la célula. Y luego tenemos el módulo de AICO, solapa las células, nuestra soldadura trae ya lineal en la parte trasera del módulo y el módulo no tiene ningún problema. Aumentamos el área productiva un 0,5%. Y vamos a hablar del punto más conocido de AICO, esa optimización de sombreados, ¿vale? Está certificada por la TÜV, lo va a decir. Bueno, ahora comentamos justo al final del vídeo. Vale, pues, me comentaba, está certificado por la TÜV, certificando que una célula sombreada produce un 30% más que una célula de modo tradicional. Y esta tecnología, otros fabricantes la han ido implementando, incluso con módulos top, van implementando mejoras. ¿Qué ocurre? Pues que TÜV, al final, bueno, como certificadora, ha decidido sacar un test nuevo que ha implementado valorando cómo el rendimiento de esta tecnología frente pues, al de, pues, de cómo rinden los módulos con esta tecnología. Que tiene esa tecnología, cómo es el rendimiento de la optimización de sombreados.
Entonces, bueno, pues se ha sacado el test y al final en el test te pone una nota. Y como siempre me gusta explicarlo, tú puedes hacer un examen y aprobarlo, pero lo puedes aprobar sacando un 5 o sacando un 10. Pues esto es un poco lo que ha ocurrido. AICO ha sacado la máxima nota, que es el A+, que estáis viendo ahí, en este test que ha realizado TU. En cuanto a la parte estética, hemos pensado en el sector residencial, pues lo que comentamos. Un módulo que no tiene bus bars ni fingers, es decir, no se ve nada en el frontal. Parece un televisor apagado, sobre todo si lo ves muy cerca, puedes diferenciar un poco la forma de las células, pero cuando lo estás viendo en la cubierta del tejado, no diferencias absolutamente nada, es como una tele apagada, un cuadrado y negro que tienes puesto en la cubierta. Además, es negro, no ese tono azulado que tienen muchos módulos full black. Y otro dato, otra cosa que me gusta comentar, no tiene nada que ver con el módulo, pero sí que a nivel instalación, cuando se haga una instalación con módulos full black, por favor, instalación con módulos full black, utilicemos grapa negra. Porque muchas veces se utiliza grapa de aluminio y se está viendo ahí completamente el pegote gris que parece incluso restos de un ave. Entonces, bueno, ya que se va a cuidar la estética y se compra un módulo full black, aunque no sea alto, pero por favor cuidemos un poco esa parte estética, ya que se está cuidando por un lado, pues terminemos de cuidar al 100%, que muchas veces los pequeños detalles tienen un poco esa parte que luego lo estropea todo un poco. Otro punto es el coeficiente de temperatura, 0,26 frente al 0,29. Normalmente, cuando es muy habitual, cuando tenemos 40 grados de temperatura ambiente, el módulo realmente está a 80. Cuando esa pequeña diferencia de ese 0,03%, si lo calculamos a 80 grados, porque todo dato de datasheet es a 25 grados de temperatura de módulo, de la industria, y a partir de ahí hay que calcular cuánto es la potencia real que tendrá el módulo en función de la temperatura en cada momento. Pues tenemos un 1,7% menos de pérdida. Y la degradación, un 0,35 anual frente al 0,4. Otra degradación que parece mínima, pero ya si partimos primero de que tenemos un módulo un 6% más potente en el inicio, pero año a año se va a ir degradando en menos porcentaje. Por lo tanto, esa diferencia de potencia año a año será mayor. Llega a ser, o sea, un módulo se degrada un 1,5% menos a 30 años. Cuando se hacen los números a 30 años, con cálculo anual, la verdad es que los números cuando se ven perfectamente está ese 0,05% de menos de degradación es un plus muy grande a la hora de analizar productivamente el módulo. Y ya vamos a hablar un poco de seguridad. Y también aquí incluso va parte de seguridad económica. La interconexión en cobre. Nosotros utilizamos para todos los conductores del módulo cobre en vez de plata. Normalmente se utiliza una mezcla entre plata y fibra de vidrio. ¿Y qué ocurre actualmente? Pues que hay un cuello de botella en la obtención de plata en el mundo. Entonces, cuando hay un cuello de botella y está escaseando, se aumenta el precio exponencialmente. Claro, si aumenta el precio de un componente, hace que el precio del módulo también fluctúe, también pueda variar. Al final es un poco cómo evolucionan las cosas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo actualmente en el mercado. Nosotros utilizamos cobre y eso nos permite que el precio sea más estable. Esto al final, pues el precio de los módulos es como es, va subiendo, va bajando, va evolucionando, pero dentro de esa subida, que más o menos todo el mercado evoluciona de la misma forma, hay mucha más volatilidad que nosotros no sufrimos al utilizar, por lo menos por la parte de lo que es la plata. Pero además, a nivel material, el cobre es un material mucho más robusto que la plata, directamente a nivel material. Además, en un módulo Topcon hay un proceso que se llama sinterización, que es cuando se imprime la plata sobre el módulo y demás, y el módulo hay que calentarlo. ¿Vale? Estoy un poco resumiendo, esto sería mucho más explicado con muchísimo más de detalle, pero bueno, por así por simplificar, pues en ese proceso la célula se calienta, al final se le introducen impurezas, pierde eficiencia y durabilidad. Esto no ocurre en nuestro proceso digamos, al poner el cobre para hacer de conductor de la instrucción. Además, hay otros fabricantes que sí que en los colectores utilizan cobre, pero utilizan plata en los busbars. Nosotros todo es de cobre. Y luego lo último que comentaba de la soldadura, que hablaba un poco previamente. Una soldadura en forma de Z, cuando ejercemos una presión desde arriba, se provoca un punto de estrés en la célula. Ese punto de estrés lo que provoca es un microcrack. Microcrack, el gran enemigo de los módulos. Cuando tenemos una soldadura lineal en la parte trasera y ejercemos una presión desde arriba, la propia soldadura, que es la propia
conductor del módulo ejerce como si fuera un esqueleto metálico, aportando una mayor robustez al módulo, que es lo que ocurre aquí. Y lo siguiente que vamos a ver es un vídeo que todos los años en Intersolar tenemos la máquina para mostrarlo, que es un test de microcracks. Tenemos un módulo back contact con cobre, back contact con plata y un módulo top. Es golpeado con la misma fuerza y velocidad. A nivel visual vamos a ver que el topcon está completamente reventado. El back contact con cobre está dañado, menos que el topcon, y el back contact con plata, la del medio, y back contact con cobre, mucho menos dañado. Back contact con cobre, un 18% de pérdidas, casi un 30% para la plata y un 42% para el módulo top. ¿Vale? El primero es el módulo de ICO, back contact, utilizando cobre para los electrodos. Conductores, perdón. Y luego vamos a hablar de seguridad. Todos los módulos de doble vidrio de ICO tienen lo que se llama clase A más A, ¿vale? No es un módulo especial, sino que cualquier módulo de doble vidrio dispone de ello. La primera A, por así decirlo, sería lo del tema del test de propagación de IAM, eso de la clase A, clase C, que hay habitualmente. Los módulos monovidrio tienen clase C. Pero luego hay otro test, la segunda A, que sería el test anti-ignición. Es decir, que sea el módulo, lo otro es que el módulo, si hay un incendio, propague la llama, y este es que el módulo sea el que inicie ese fuego. De todos los módulos, sean monovidrio o de doble vidrio de ICO, disponen de ese certificado clase A anti-ignición. Pero esto hablamos un poco de lo que hablábamos antes. Se puede aprobar el de examen con un 5 con un 10. ICO, al realizar ese test, lo ha realizado, por ejemplo, en el tema de puntos calientes, 5 grados por encima, incluso 30 veces en vez de 10. La corriente inversa, en vez de hacerla con el fallo de diodo, en vez de un 1,25% de la corriente de corto, un 1,4%. Y en cuanto a la corriente inversa, multiplicado por 3 el tiempo. Es decir, ha pasado el examen por encima del estándar del test. Tiene la clase A, pero a la hora de realizar el test lo ha hecho por encima. Y en cuanto a los puntos calientes, pues está relacionado con la optimización de sombreados. Vamos a hablar de la temperatura de los puntos calientes, de la restricción de temperatura. Tenemos un módulo de ICO puesto al sol durante una hora a la izquierda y a la derecha un módulo tradicional, que hemos tapado una célula para provocar un punto caliente. El otro módulo se pone a 147 grados la célula. Frente al módulo de ICO se pone a 100 grados. Esto en Intersolar lo también teníamos expuesto, que me gustaría que esta ya iba con mucha más importancia, de hecho era casi lo primero que se veía. Y al final, pues eso, se tapa una célula a propósito para que la gente pueda verlo in situ, pero aquí la gente puede decir, bueno, es un vídeo y me tengo que creer lo que pones, pero allí en Intersolar la gente podía ver ese gradiente de temperatura que había de un módulo frente a otro. Y bueno, hablábamos también antes hablaba de los microcracks, el granizo. Los módulos monovidrio de ICO tienen 3,2 milímetros de grosor, superan el test de granizo de 40 milímetros, y los de doble vidrio tienen 2 milímetros por cada lado y superan el test de granizo de 35. Frente a los módulos habituales del mercado Topcon, que tienen 1,6 de milímetros por cada lado y el test de granizo lo superan de 25. Hay varios fabricantes que frente a estas situaciones tienen un módulo con un vidrio un poco más grueso para prevenir esto, pero no es un módulo estándar. Nosotros directamente esto está en todos los módulos de forma estándar. Uy, esto se me ha duplicado, perdón. Vale. Cualquier certificado que necesitéis, disponemos de ello, o sea que solo es solicitarlo y os lo podemos hacer llegar. Y por si acaso durante la presentación alguien se hubiera conectado un poco más tarde, os vuelvo a mostrar el QR para que podáis hacer check-in, podáis escanearlo, registraros en la plataforma de instaladores. Al final hablaré de ello, ya me queda muy poquito para terminar, no me voy a alargar mucho más. Hablaré de ello al final y que, bueno, que podáis eso y además incluso hacer el examen que también os va a dar puntos en la plataforma de instaladores. Y voy a hacer un análisis de un caso, ¿vale? Pero también hablábamos del módulo de 72 células monofacial que presenté anteriormente. Hablamos que tenemos un 30% en la utilización de sombreados, que nos va a aportar un 30% de potencia de una célula sombreada frente a una sombreada de un módulo tradicional, un 10% más de rendimiento en verano por el tema de la temperatura, un 14% menos de degradación,
Un dato muy clave, 28,1 kilos, un 17% más ligero que un módulo de doble vidrio, un módulo estándar de doble vidrio, pues un 17% más ligero, lo que va a permitir un mejor manejo en cubierta. Y en cuanto a la seguridad, la optimización, la restricción de temperatura de puntos calientes, resistencia a microcracks y el certificado clase A anti-ignición. Y lo que estamos viendo ahí, un 6% de ahorro en el BOS y un 6,5% más de beneficio para el EPCista, para el instalador. ¿Y por qué? Esto voy a expresarlo de que es un poco complicado de entender y lo voy a explicar de dos formas. La que tengo mostrando en pantalla es la más complicada un poco de entender. Pero bueno, voy a ver si yo creo que al final sí queda un poco claro el mensaje. Sobre todo lo que voy a transmitir es, oye, estos números si queréis no los tenéis por qué creer. Yo lo que hago es invitaros a que podáis hacer vuestros propios. Al final, cuando nosotros vais a comprar vosotros vais a comprar un módulo en el mercado, al final compráis el módulo a un precio euro. Sobre todo eso para instalaciones comerciales e industriales, ¿vale? Compráis un precio del módulo a euro pico. Pues a 0,11, 0,12, al precio que sea. Y normalmente al cliente final, ese tipo de instalaciones, de 200, 300 kilovatios, también se le vende a un precio eurovatio pico. En este caso, justo este ejemplo se hizo con un 0,62 en precios de mercado. Más o menos por lo que he ido recopilando información de instaladores. Entonces, lo que yo quiero es, oye, si estamos compramos el módulo a eurovatio pico, vendemos la instalación a eurovatio pico, la lógica invita, hagamos nuestros cálculos de beneficio también por eurovatio pico. Y aquí hay dos instalaciones, ¿vale? De 396 módulos del mismo tamaño, ocupan el mismo área, en el que se han instalado módulos de 670 y módulos de 630. 249,48 o 250 kilovatios para el caso del módulo de 630 y 265 kilovatios para el caso del módulo de 670. Un 6,35% más de potencia instalada. Vale. Si vendemos la instalación al mismo precio de eurovatio pico, 0,62, dando igual el módulo que hemos instalado, pues el cliente pagará un 6,35% más, obviamente, porque se le va a hacer una instalación de una mayor. Y ahora donde entramos en la parte más complicada, la parte del BOS. ¿Qué es el BOS? El coste de todos los elementos de la instalación, excepto el módulo, ¿vale? Todo lo que hay en la instalación, incluida la mano de obra. Todo lo que hay en la instalación, menos el módulo. Claro, la instalación es la misma. Me lo voy a inventar, va a costar 100.000. Pero la vamos a dividir entre una potencia mayor, porque en una instalamos 265 y en la otra 250. Por lo tanto, al dividir 100.000 entre 265 o 249 kilovatios, nos va a dar que tenemos un ahorro en el BOS por eurovatio pico de 2 céntimos en este caso. ¿Vale? Es decir, si analizamos la cifra en euros, es la misma, pero la cifra en BOS es 2 céntimos más económica. Ahí tenéis el desglose. Pero dice, ¿por qué es más barato el inversor? Porque el inversor va a costar lo mismo. Nos cuesta 10.000 euros, por ejemplo, pero al dividir de una mayor potencia, pues por eurovatio pico, el inversor es más. ¿Qué ocurre cuando encontramos? Y aquí es una exageración, porque hemos dicho, ¿cuánto cuesta el sistema fotovoltaico en BOS? Pues si suponemos que el módulo de AICO normalmente en el mercado está 2 céntimos por encima, pues nos va a costar lo mismo, porque los 2 céntimos que me ahorro en el BOS los compenso con los 2 céntimos del módulo. A mí, como instalador, por eurovatio pico, la instalación me cuesta lo mismo. Por lo tanto, si es una instalación, yo no pierdo dinero. Yo instalo AICO y tal. Voy a venderla un 6,35% más cara porque voy a instalar un 6,35% más de potencia. Por lo tanto, voy a ingresar un 6,35% más y mi beneficio también será un 6,35% mayor. Entonces, al final, cuando lo hacemos de esta forma, lo que llegamos a la conclusión es, oye, la instalación se la vendo al cliente al mismo precio eurovatio pico, a mí me va a costar lo mismo los componentes, por lo tanto, gano más dinero. Pero es que encima vuelvo a hablar de la exageración, porque normalmente el módulo de AICO suele estar un céntimo, céntimo y medio, más caro que el módulo tradicional. Por lo tanto, incluso el coste del sistema fotovoltaico es incluso más barato, porque tenemos 2 céntimos de ahorro en el BOS. En este caso, pues os digo, os invito a que lo hagáis con vuestros propios cálculos. 2 céntimos de ahorro, 1 euro, 1 céntimo y medio más caro el módulo, por lo tanto, ahorro 0,05 céntimos por eurovatio pico en la instalación. Por lo tanto, este porcentaje, en varios cálculos que he hecho, y eso con instalaciones reales,
ha aumentado incluso al 8 o un 9%. El instalador, por montar módulos de AICO, se lleva un 9% más. Y claro, esto que se explica así un poco, dices, bueno, estoy viendo los módulos, me hablas del eurovatio pico, voy a explicarlo el motivo por el que esto ocurre, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que al final ese extra coste que podemos pagar por el módulo de AICO, ya no vamos a hablar de eurovatio pico, vamos a hablar en euros tal cual. Se lo va a comer porque vamos a sacar un más margen del resto de producto. Es decir, nosotros vamos a vender una instalación en función de la potencia instalada, en el cual vamos a utilizar la misma estructura, porque la potencia instalada no es porque instalemos más módulos, es porque instalamos módulos de mayor potencia. Imaginemos que tenemos un metro de estructura al que le vamos a poner un módulo y vamos a venderlo a €1 el vatio pico, ese metro de estructura. Si instalamos un módulo de 630, ese metro de estructura lo venderemos a 630 euros. Si instalamos un módulo de 670, ese metro de estructura lo venderemos a 670 euros. Es decir, la misma estructura que nos va a haber costado el mismo dinero cuando le hemos ido a comprar en Baiba, vamos a sacar 40 euros más por cada metro de estructura. Es una exageración, pero esa forma para que se entienda un poco. Entonces, ese es el motivo por el cual al instalar AICO vais a poder sacar mayor beneficio. ¿Por qué contaba lo de que hay dos formas de analizarlo? Vale, porque en este caso lo que hemos hecho es analizarlo el caso desde utilizar el mismo área en la cubierta, es decir, instalar el mismo número de módulos y instalar una mayor potencia. Es el caso más complicado de explicar y por eso me gusta mostrarlo. Voy a ir al caso más sencillo. Vamos a instalar la misma potencia, 250 kilovatios. Por lo tanto, así en un cálculo rápido, a lo mejor, pues con instalar 650, en vez de 196, pues 330 módulos, alcanzamos la potencia de 250 kilovatios. No sé exactamente la cifra, ¿vale? Y vamos a instalar la misma potencia. Por lo tanto, al cliente le venderemos la instalación al mismo precio, porque vamos a poner la misma potencia. ¿Qué ocurre? Que nos vamos a ahorrar estructura. Y ya no vamos a hablar de eurovatio pico ni nada, vamos a hablar de euros. Vamos a ahorrarnos en estructura, porque vamos a instalar menos módulos. El inversor no, será el mismo. Nos vamos a ahorrar cableado en DC, el cableado en AC será el mismo. Pero nos vamos a ahorrar mano de obra, vamos a instalar menos estructura. Vamos a instalar menos canaleta probablemente. Vamos a instalar, menos estructura, menos mano de obra de montaje de estructura. Vamos a menos mano de obra de montaje de módulos. A lo mejor nos ahorramos un día en el montaje de la instalación. Por lo tanto, gracias a instalar AICO, vas a instalar la misma potencia en la instalación, el cliente va a tener una instalación con la misma potencia que la otra, pero aún así, vosotros vais a ahorrar dinero porque os estáis ahorrando mucho dinero en la instalación, de eso bajada de estructuras, principalmente la estructura y el número de módulos lo que va a reducir el coste. Y diréis, bueno, y instalación con misma potencia, pues tenemos un módulo que se va a degradar menos, que le va a afectar menos la temperatura, que tiene utilización de sombreados, por lo que aunque instalemos la misma potencia, 250 kilovatios, el cliente final va a ahorrar más dinero porque el módulo va a generar más, simplemente por la temperatura, por la degradación o por la utilización de sombreados. Y ahora vuelvo al caso que explicaba antes. El cliente paga un 6,35% más porque le instalamos un 6,35% más de potencia. Al hacer esto, el instalador recibe como mínimo un 6,35% más de beneficio para él propio. Pero aún así el cliente dice, paga más. El cliente lo que va a ver es que va a tener una instalación que sí va a pagar, pues en este caso, en torno a 9.600 euros más, un 6,35% más, porque ha instalado ese extra de potencia. Pero lo que va a ver es que la instalación le va a rendir mucho más. Va a ver que en 30 años va a ahorrar un 12,35% más, ya hablando en dinero, 153.000 euros más. Es decir, a lo mejor el 80% de la instalación se lo paga con ese ahorro extra. Que pese a haber pagado más de origen, la instalación la va a amortizar antes. Que la tasa interna de retorno, casi un 0,2 años, que son en torno a 2 meses. Antes, va a amortizar la instalación. Y que la tasa interna de retorno aumenta un 1,5%, que eso es cuando se habla de niveles económicos, eso es mucho dinero. Entonces, bueno, yo lo que quiero mostraros es, oye, podéis hacer que el cliente final ahorre más dinero y vosotros llevaros un mayor beneficio. Al final aquí ganan las dos partes. Entonces, bueno, pues que lo tengáis en cuenta a la hora de instalar AICO. Y bueno, unos ejemplos de instalaciones.
Y yo por mi parte ya he terminado. Vuelve a salir aquí el QR, el mismo código del curso que os va a pedir a la hora de hacer el examen. Y lo que os quiero comentar de la plataforma de instaladores. ¿Qué es la plataforma o la comunidad de instaladores? Al final ahí os registráis, se os va a informar de nuevos productos, de cuando hacemos webinars, todo eso. Pero sobre todo, a nivel vuestro, por cada instalación que compráis, módulos, metéis la factura y os dan puntos. Esos puntos al final se canjean por, bueno, pues sí, es verdad que cosas de merchandising, pero se canjean por, sé que hay incluso iPhones, en viaje a China, o bueno, algo que a lo mejor no sé cuántos puntos realmente se necesitan. Creo que tampoco es tan complicado alcanzarlo, pero sobre todo también hay algo que es más interesante, digo, para el día a día, tarjeta regalo de Amazon, tarjeta regalo de Facebook. Oye, pues mira, aparte de que instalo y que pueda tener mayor beneficio por la instalación, pues voy metiendo mis facturas con los módulos de AICO y consigo, pues eso, pues dinero para gastar en Amazon para mí, por ejemplo. Simplemente por haber estado en el curso, haber y escanear el QR y registraros si no estabais registrados o si ya lo estabais, simplemente por decir, oye, yo he hecho check-in porque he estado viendo esta presentación, pues tenéis el equivalente a unos 10 euros. Y por el examen hay otros, creo que si no recuerdo más, son otros 10 euros lo que da. Así que nada, por mi parte yo ya he terminado, así que voy a dejar el QR expuesto y cualquier duda o consulta que tengáis, pues me podéis preguntar. He intentado explicarlo todo así un poco lo mejor que he podido. Me preguntáis y sin problema estamos aquí para resolver todas las dudas. Perfecto, Ignacio. Muy interesante todo, muy claro. No sé si algún asistente tiene alguna pregunta, si quiere desmutearse o ponerlo por el chat. Ahora es el momento. Pues nada, parece que a todos les ha quedado muy claro. La verdad es que lo has explicado muy bien y ha quedado muy claro y muy interesante. Sobre todo el tema de gastar más y tener más rentabilidad. Me parece súper interesante. Sí, es un poco porque al final muchas veces aquí, pues es que este módulo es que me cuesta 1 céntimo y pico más. Y es un poco esa que cuesta luchar contra ello, porque al final, pues, de todos tendemos un poco a lo más barato, pero no pasa nuestro día a día. Y bueno, pues entender un poco ese trasfondo que hay, que no solo es pago 1 euro y pico más, sino no es que yo vaya a perder dinero, es que yo incluso voy a ganar más y encima al cliente final transmitirle que va a ganar más. Sí, es un buen argumento de venta. Pues nada, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Cualquier duda o aclaración, pues aquí estamos y nada más. Nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Hasta Muchísimas la gracias. próxima.